¿Qué harías si 3 hombres adultos se burlaran de una madre en apuros en público, y nadie interviniera? ¿Y si su pequeño hijo estuviera mirando, aprendiendo cómo se ve el silencio? Un hombre con una sudadera no se quedó callado, y todo cambió. No olvides dar me gusta y suscribirte para más historias poderosas de la vida real. Nadie dijo una palabra, hasta que un hombre decidió que el silencio no era una opción. El supermercado estaba tranquilo para una tarde de martes. Las luces fluorescentes zumbaban débilmente sobre los pasillos de cereales rebajados y plátanos de hace una semana. El Mercado Valle, ubicado en un rincón de Sevilla, no era el tipo de lugar donde comenzaban las historias. Era donde la gente iba a desaparecer por un rato, entre trabajos, entre cheques, entre esperanzas. Cerca de la caja automática, una joven con una sudadera gris descolorida estaba de pie con un pequeño en su cadera. Sus mangas estaban gastadas, sus zapatos no combinaban y sus ojos, aunque enfocados en el lector de tarjetas, contaban una historia diferente. El pequeño en sus brazos se aferraba a su cuello como si supiera cómo protegerla, aunque solo tuviera 3 años. Detrás de ella estaban 3 hombres adultos. Ruidosos. Descuidados. Sus bromas resonaban por la tienda vacía como vidrio roto. «Oye, cariño», llamó uno de ellos, lanzando una lata de frijoles a su carrito como si fuera una pelota de baloncesto. «¿Crees que me darán cupones dobles si sonrío bonito?» Otro soltó una risita, empujando al primero. «No, hombre, ella solo está enseñando a su pequeño cómo sobrevivir desde temprano. Hay que respetar ese esfuerzo». Las risas estallaron. La mujer se estremeció, apenas, pero no dijo nada. Neither did the cashier. Nadie lo hizo. Hasta que un hombre con una sudadera negra salió de detrás de la sección de congelados. Se movía como alguien que no tenía a dónde ir, pero con todo por proteger. Sus manos estaban hundidas en los bolsillos. Sus pasos, lentos y seguros. Diego Morales no había ido al Mercado Valle para ser un héroe. Había ido por huevos y leche de almendras. Pero hay momentos en la vida en los que una persona no elige por qué será recordada. Y este estaba a punto de ser uno de ellos. Diego Morales no se había mirado en un espejo en 2 días. Ya sabía lo que vería, ojos inyectados de sangre, mandíbula tensa por la presión y sudor que se adhería a él como una segunda piel. 6 días seguidos de sesiones de sparring, ejercicios de resistencia y revisiones interminables de vídeos. 6 días fingiendo que no oía la voz de su entrenador resonando en su mente, un paso en falso, Diego, y estás de vuelta al fondo del circuito. Ya no respondía. Solo asentía, apretaba los dientes y seguía adelante. Esa tarde, su cuerpo había suplicado descanso, pero su nevera tenía otros planes, estantes vacíos, una caja de huevos podridos y un tarro de avena a medio derramar. Así que se puso una sudadera que aún olía Fandli a sudor y bálsamo de tigre, agarró sus llaves y se dirigió al Mercado Valle. No porque le gustara el lugar. No le gustaba. Pero porque estaba a 20 minutos cruzando la ciudad, lo suficientemente lejos para que nadie lo reconociera. Ni fans. Ni entrenadores. Ni tipos del gimnasio con hipones. Solo espacio. Silencio. Soledad. Aparcó en la esquina más lejana del estacionamiento, el calor sevillano rebotando en el asfalto en oleadas. Dentro de la tienda, el aire acondicionado lo golpeó como un puñetazo. Bajó más la capucha y se puso los auriculares, sin reproducir nada, solo escudos de silicona blanca contra las charlas triviales. Huevos. Avena. Leche de almendras. Bebidas de recuperación. Nada más. Se movía como un fantasma por los pasillos, evitando el contacto visual, evitando pensar. Su mente aún estaba en el octágono, repitiendo combinaciones y derribos. Pelear era más fácil que existir algunos días. Al menos en la jaula, las reglas eran claras. ¿Pero la vida? La vida no tenía reglas. Y cuando giró hacia las cajas automáticas, esa realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Las voces eran inconfundibles, altas, burlonas, teñidas de esa crueldad performativa que sonaba como comedia pero olía a podredumbre. 3 hombres, posando como adolescentes, rodeaban a una mujer y su hijo con sonrisas y sarcasmo. Diego se detuvo a medio paso. Su agarre en la cesta de compras se apretó.
No conocía a la mujer. No sabía qué estaba comprando. Pero conocía ese sonido, el tipo de risa que hacía sentir pequeña a la gente. Lo había escuchado dirigido a su madre una vez, hace años, cuando los cupones de alimentos no alcanzaban para leche y arroz, y alguien detrás de ella en la fila suspiró demasiado alto. Tenía 10 años entonces. Demasiado joven para pelear. Demasiado mayor para olvidar. Diego bajó la mirada a sus manos, aún vendadas de los entrenamientos matutinos, nudillos en carne viva y ligeramente magullados. Esto no era una jaula. No había guantes aquí. Ni campana. Ni árbitro. Pero a veces, no necesitas reglas para saber cuando algo está mal. Tomó una respiración lenta, dejó su cesta junto a la exhibición de agua embotellada y giró la cabeza hacia el ruido. La sudadera ya no lo hacía invisible. Era hora de ser visto. María Torres equilibraba a su pequeño en una cadera, una caja de cereal bajo el brazo y un paquete de pañales apretado torpemente en la otra mano. Su sudadera, alguna vez azul marino, ahora descolorida a un gris apagado, tenía una pequeña mancha de lejía cerca de la manga, un recordatorio de largas horas trabajando en turnos de lavandería en el centro. Su hijo, Nico, se acurrucaba contra su hombro, con el pulgar en la boca, los ojos grandes y silenciosos. Había hecho este baile antes, pasar la tarjeta de asistencia social, ignorar las miradas, irse antes de que alguien dijera algo cruel en voz alta. Hoy, no tendría tanta suerte. Detrás de ella, 3 hombres acechaban como buitres. Uno de ellos, el más ruidoso, llevaba pantalones cortos de carga y una gorra de camionero al revés como si aún se aferrara a sus 20. Lanzó una lata de frijoles a su carrito y gritó, «Mira, también estoy comprando». A lo mejor guiño al cajero y me dan cupones dobles. Los otros rieron. El segundo tipo intervino, empujando a su amigo. Vamos, hombre, dale un respiro. Solo está enseñando a su pequeño a sobrevivir desde temprano. Hay que empezar jóvenes, ¿verdad? Más risas. No juguetonas. Cortantes. Dirigidas. Los ojos de la cajera parpadearon nerviosamente, pero no dijo nada. Los compradores cercanos miraron y luego desviaron la vista rápidamente, escondiéndose en sus carritos y cupones como si nada estuviera pasando. María mantuvo la cabeza baja. Sus manos temblaron ligeramente mientras sacaba su cartera. Susurró al oído de Nico, intentando mantenerlo calmado, intentando no llorar. Entonces vino el sonido que rompió la quietud de Diego, un fuerte ruido de beso desde detrás del trío. Oye, cariño, se burló uno de ellos. Pasa esa tarjeta 2 veces, una por el pequeño, otra por mí. Eso fue todo. Diego se movió. Sin gestos dramáticos. Sin gritos de advertencia. Salió del final del pasillo de congelados con una calma que lo hacía parecer casi fuera de lugar. Dejó su bolsa de gimnasio deslizarse silenciosamente al suelo cerca de un contenedor de bebidas energéticas. Sus hombros se enderezaron. Sus pasos, deliberados. Al principio, no lo vieron. Caminó directo hacia ellos, lo suficientemente cerca para escuchar su respiración, lo suficientemente cerca para que el peso de su presencia finalmente se asentara. Retrocedan, dijo. Solo 2 palabras. Bajas. Medidas. Controladas. Los hombres se giraron. El de los pantalones cortos entrecerró los ojos hacia Diego y luego soltó una risa despectiva. ¿Estás hablando con nosotros? Dije, retrocedan, repitió Diego. Dejen que pague en paz. María levantó la vista por primera vez, sobresaltada. Parpadeó, insegura de si debía decir algo, o quedarse callada. Nico se aferró más fuerte. El segundo hombre sonrió burlonamente. Ocúpate de tus asuntos, hermano. Diego no se movió. Mi asunto es ver a 3 hombres adultos actuar como punks de secundaria alrededor de una mujer que intenta alimentar a su hijo. Así que sí, ahora esto es mi asunto. Un silencio cayó sobre la tienda. Cerca del pasillo de los dulces, uno de los adolescentes de antes levantó lentamente su teléfono, la cámara ya grabando. El tercer hombre, el que había hecho el sonido del beso, se movió incómodo. Hombre, solo está intentando presumir.
Pero el de los pantalones cortos no retrocedía. La vergüenza era una emoción peligrosa en hombres como él. Infló el pecho y dio un paso adelante. Mira, no sé quién crees que eres, pero nadie tiene miedo de un ratón de gimnasio con sudadera. El rostro de Diego no cambió. Bien. No estoy aquí para asustarte. Estoy aquí para detenerte. Una pausa. La tensión se apretó como una cuerda. Y entonces, el empujón. No fue fuerte, pero estaba cargado de ira. Las palmas del hombre golpearon a Diego en el pecho, rígidas y torpes, alimentadas por bravatas. Diego no se inmutó. Ni siquiera parpadeó. En cambio, su mano derecha se alzó, no con un puño, sino con control. Agarró la muñeca del hombre, giró y pasó por debajo con un giro limpio de hombro. En segundos, el de los pantalones cortos estaba de rodillas, su brazo inmovilizado e inútil, un gruñido de dolor escapando de sus labios. Diego se inclinó lo justo para que el hombre lo oyera. Podría terminar esto en 3 segundos, dijo en voz baja. Pero no estoy aquí para eso. Entonces lo soltó. El hombre tropezó hacia atrás, humillado pero ileso. Váyanse, dijo Diego. Los 3. Los otros 2 no necesitaron más convencimiento. Agarraron a su amigo y retrocedieron, murmurando entre dientes mientras desaparecían hacia la salida. Los teléfonos seguían en alto. Los comentarios ahora llenaban el espacio donde antes estaban las risas. María no se había movido. Parecía aún estar decidiendo si agradecer a Diego o desaparecer en el suelo. Él se giró hacia ella, su voz más suave ahora. ¿Estás bien? Ella asintió lentamente. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no cayeron. Nico escondió su rostro en su cuello. No tienes que agradecerme, añadió Diego. Solo termina de pagar. Vete a casa segura. Dio un paso atrás, no en triunfo, no con orgullo, sino en paz. Y entonces dijo las palabras que resonarían mucho más allá del Mercado Valle: no le debes a nadie una explicación por sobrevivir. Al caer la noche, el vídeo ya había dado sus vueltas, primero en grupos locales de Facebook, luego en Reddit, después en Twitter bajo etiquetas como #héroe del Mercado Valle y #no debes explicación. Las imágenes no eran ostentosas. Sin edición, sin música. Solo un silencio crudo, una voz tranquila y un hombre interponiéndose entre la crueldad y el sufrimiento silencioso. Debería haber sido solo otro momento en Internet, viral por un día, olvidado al siguiente. Pero algo en la forma en que Diego se movía, en cómo hablaba, hacía que la gente siguiera mirando. No había inflado el pecho. No había gritado. No lanzó un puñetazo. Solo trazó una línea. Los medios lo captaron en 24 horas. Luchador de MMA no identificado desescala confrontación en supermercado de Sevilla. Los presentadores locales lo llamaron un superhéroe de la vida real. Las estaciones de radio reproducían su voz al aire. Los blogueros especulaban sobre quién era. Mientras tanto, Diego volvió al gimnasio. Ignoró su teléfono zumbante. Dejó que los correos de voz se acumularan. No lo había hecho por alabanzas, y seguro que no iba a dejar que los aplausos abarataran el momento. Vendó sus manos en silencio y volvió a entrenar, como siempre había hecho. Pero al otro lado de la ciudad, alguien más estaba encontrando su voz. María Torres nunca había pensado mucho en escribir. Pero esa noche, con Nico dormido a su lado en un colchón delgado, abrió la aplicación de notas y comenzó a teclear. No habló de la pelea, no al principio. Escribió sobre perder su trabajo después de que su ruta de reparto fuera cortada durante una reestructuración. Sobre cómo intentó conseguir horas en una lavandería que pagaba menos del salario mínimo una vez divididas las propinas. Sobre cómo era estirar cereal y arroz durante una semana. Sobre la vez que Nico, de solo 3 años, preguntó: «Mamá, ¿la gente nos odia porque somos pobres?». Ella le había sonreído entonces, le dijo que no, pero en verdad, no sabía la respuesta. Luego escribió sobre el hombre de la sudadera. Como no vino a salvarla. Solo estuvo allí, firme, como un muro entre ella y todo lo que intentaba derribarla. Terminó el texto con una sola frase: algunas personas luchan ruidosamente.
Otras se quedan quietas para que el resto de nosotros no se desmorone. Por la mañana, había sido compartido más de 20.000 veces. La gente comentó con sus propias historias, madres solteras, veteranos, empleados de supermercado, niños de acogida, cualquiera que alguna vez se hubiera sentido pequeño bajo el peso del juicio y las circunstancias. Ya no solo compartían el vídeo. Compartían sus palabras. Y lentamente, el foco cambió. No solo sobre el hombre que mantuvo la línea, sino sobre la fuerza que se necesita para vivir al borde, y aún así aparecer por tu hijo. Una semana después, el ruido se había apagado. Las etiquetas se ralentizaron. Los titulares se desvanecieron. Un nuevo escándalo había tomado las redes, y el mundo, como siempre, había seguido adelante. Pero Diego no lo había hecho por el mundo. Ese viernes, justo después del mediodía, estacionó en un lote agrietado junto a un modesto centro comunitario en Sevilla. El sol ya estaba alto, calentando el pavimento y deformando el aire alrededor de su parabrisas. Llevaba una bolsa de lona gastada colgada al hombro, dentro, 3 pares de guantes ligeramente usados y 2 pares de zapatillas de boxeo. Equipo que ya no necesitaba. Equipo que algún pequeño podría usar mejor. No estaba allí para dar un discurso. Solo para dejarlo y marcharse. Pero al entrar al pasillo, oyó una voz llamarlo por su nombre, suave, casi sorprendida. ¿Diego? Se giró. Allí, cerca de un tablón cubierto de dibujos a crayón y volantes de papel, estaba María Torres. Un portapapeles descansaba en el hueco de su brazo. Su cabello estaba recogido, y esta vez, no había sombras bajo sus ojos. Junto a ella estaba Nico, sosteniendo una caja de jugo en una mano y mirando a Diego con el peso de algo que había estado guardando. El pequeño dio un paso adelante, alcanzó la pernera del pantalón de Diego y dijo con una voz pequeña pero decidida, «Gracias, por ayudar a mi mamá». María rió, no fuerte, sino ligero, el sonido de una mujer que había recordado cómo respirar. «Ha estado practicando eso toda la semana», dijo. Dijo que quería decirlo perfecto. Diego se agachó, su sonrisa fácil y genuina. «Lo hiciste genial, pequeño». Ella miró la bolsa en su mano. ¿Dejando cosas? Sí, dijo. Pensé que alguien podría sacarle mejor provecho que yo. Esa es tu cosa, ¿verdad? Dar en silencio. El ruido no siempre ayuda, se encogió de hombros. María asintió, el peso de esa verdad descansando suavemente entre ellos. He estado pensando mucho en lo que dijiste. Sobre no deberle una explicación a nadie. Él encontró sus ojos. Lo dije en serio. Lo sé, respondió ella. Y ahora lo creo. Tomó un minuto, pero lo creo. Metió la mano en su portapapeles y sacó una hoja de papel doblada, ligeramente arrugada en los bordes. Escribí esto para Nico. Una especie de carta, una especie de promesa. Quiero que crezca sabiendo que sobrevivir no es algo de lo que avergonzarse. Es algo de lo que estar orgulloso. Se la extendió. Quiero que la guardes. Tú me lo recordaste. Diego la aceptó en silencio, doblándola con cuidado y deslizándola en el bolsillo interior de su chaqueta. Desde la esquina, Nico tiró de la manga de su madre. ¿Vamos a casa ahora? María sonrió y le revolvió el cabello. Sí, pequeño. Vamos. Diego los vio caminar hacia la puerta, no como un momento viral, no como alguien que había intervenido para salvar el día, sino como una madre y su hijo, avanzando. Y en ese momento, bajo el zumbido de las luces parpadeantes y el suave murmullo de una pajita en una caja de jugo, Diego sintió algo asentarse más profundo que cualquier rugido de una multitud. ¿Paz? Ya no había cámaras ahora. Ni teléfonos en alto. Ni transmisiones en vivo. Ni titulares. Solo el zumbido apagado de un pasillo, el suave crujido de una puerta cerrándose y el eco de los pasos de un niño alejándose hacia el estacionamiento. Diego se quedó un momento más, su mano descansando dentro de su chaqueta donde ahora vivía la carta doblada de María, cerca de su pecho, más cerca de algo que no necesitaba un nombre. No sonrió. No lloró. Solo respiró. Profundamente. Eso era suficiente. De vuelta en su coche,
Con las ventanas entreabiertas y el calor sevillano presionando, Diego pensó en algo que el entrenador Sánchez le había dicho hace mucho tiempo. Después de un combate particularmente brutal, cuando Diego aún estaba aprendiendo la diferencia entre control y rabia, entre supervivencia y espectáculo, su entrenador se había sentado a su lado y dijo: la parte más difícil de la fuerza es saber cuándo usarla y cuándo quedarse quieto. No lo había entendido entonces. ¿Pero ahora? Ahora sí. Ese día en el Mercado Valle no había sido sobre dominación o defensa. No fue una pelea. No en la forma en que entrenaba. No ganó nada ese día. Solo dio espacio a alguien. Dio a un pequeño un recuerdo. Dio a una mujer la dignidad que el mundo intentó quitarle. Eso no era ruido. No era gloria. Eso era presencia. Y en un mundo demasiado ruidoso con juicio, vergüenza y miedo, la presencia es un poder que pocos entienden y aún menos eligen llevar. Pero Diego Morales sí. Y siempre lo haría.